Claudia Romero, Mario Treviño. Comenzamos. Buenas noches, ¿cómo estás, Claudia? Bien, gracias, Mario. ¿Qué tal tú? ¿Cómo andas? Muy bien, buenas noches a la gente que nos está viendo. Hoy estamos aquí en Los Abogados con Claudia Romero. Y Mario Treviño. Y esta noche tenemos el enorme placer de tener como invitada con nosotros a la licenciada Emilia Vela González. Buenas noches, Emilia, ¿cómo estás? Buenas noches, Mario, Claudia. Un gusto que me hayan invitado y participar con ustedes. Bueno, pues esta aventura que estamos iniciando ahora, que es este programa de Los Abogados, recurrimos a ti por el aprecio tan grande que tenemos de tu persona y por las grandes muestras que nos has dado de cooperación y de participación con las comunidades artísticas, con todo tipo de comunidades a las que has dedicado ese tiempo, sobre todo de la mujer. Ahorita hablaremos por ello. Primero que nada queremos saber cómo estás, cómo te trata la vida. Cuéntanos. Bien, muy bien, gracias a Dios. Bueno, yo hago lo posible porque me trate bien, porque me trate bien y a cuidarse, a estar con la mente activa, a estar aprendiendo todos los días, a no dejar el ejercicio físico y pues hacemos lo posible por tener una buena calidad de vida como persona de la tercera edad. Sí. Aparte de nuestra responsabilidad, ¿no? Sí. Cuidar de nuestro cuerpo. Sí, y sobre todo atenderlo, ¿no? Qué padres ocupaciones tienes. Ahorita acabamos de sufrir nosotros en México un proceso de elección popular, donde nos hablaban de unos magistrados, nos hablaban de unos poderes. Tú que te conoces un poquito más, ¿nos puedes decir qué fue lo que elegimos ahorita? ¿Qué era lo que estaba en juego? A nivel primero, pues los estaba tres niveles, en juego algo muy importante. Tradicionalmente y conforme a las constituciones que nos han regido, si hablamos de la constitución en la cual ya se consolida la independencia de nuestro país, que se jura en 1824, ya hablaba de división de poderes, ¿no? Y hablaba de división de poderes como el ejecutivo, legislativo y judicial. De estos dos ya se hablaba también de elecciones, de cargos de elección para los titulares de cada uno. Después tenemos una nueva constitución que, si bien en el inter del siglo XIX hay leyes que tendieron al centralismo, pues se buscó nuevamente como república federal, o sea, una república con poderes renovables cada determinado periodo de tiempo y dividido en estados independientes y soberanos, ¿no? En 1857 se introduce por primera vez también lo que hoy conoceríamos un poco como derechos humanos o derechos, ahí hablaban de derechos naturales del hombre o inherentes del hombre. Y en 1917, que es la Constitución que actualmente nos rige, con más de 700 reformas, pues nos habla de dos poderes en los cuales los titulares son electos por el voto popular, que es el poder ejecutivo y el poder legislativo. Eso ya lo conocíamos la mayoría de las personas. Si a nivel federal tenemos que el titular del Poder Ejecutivo es el presidente de la República, que quienes integran el Poder Legislativo son las dos cámaras, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, esos cargos de elección popular. A nivel Estado, como Estado soberano, pues el gobernador es electo por el voto popular, los integrantes de la legislatura, los diputados locales, electos por voto popular, y como una forma de división del Estado, y son los municipios libres. Entonces los municipios libres también, el titular, el presidente municipal y todo su cabildo o su ayuntamiento electo por votación popular. Eso lo conocíamos. Lo que fue una novedad y que fue que el poder judicial
que normalmente es técnico y que el Poder Judicial, tenemos un Poder Judicial federal y un Poder Judicial del Estado. Y están delimitadas sus competencias completamente, y ya lo que no tiene reservado, por decir la federación, pues bueno, es un residual, una competencia residual que le toca a los estados. Pero normalmente los juzgadores o los jueces de los estados, los locales, son los que conocen casi a lo del día a día en cuanto si cuestiones de familia, lo civil, todo lo que se refiere a familia, que si el divorcio, que si las adopciones, que si todos los derechos que derivan del matrimonio que no se cumplen, que si el divorcio. Bueno, eso lo federal es una competencia más exclusiva, por eso hablamos mucho del amparo de los delitos federales, que si del contrabando, que si de armas, ¿no? Entonces son competencias diferentes. Y en ambos casos cada vez había más especialización. En el caso de los federales, para ser juez de distrito o magistrado de circuito, o sea, eran los cursos y las convocatorias y los exámenes de oposición. Es gente que para llegar a ser juez de distrito, o para llegar a ser magistrado de colegio, eran muchos filtros, ¿no? Y mucha preparación y exámenes muy difícil. De repente tenemos que una mayoría ficticia, porque así es, una mayoría calificada ficticia modifica la Constitución para hacer del Poder Judicial de elección popular. Sabemos, los que somos abogados, estamos conscientes que ni nosotros mismos a veces conocemos la competencia de algunos jueces. Era imposible que el pueblo, lo popular, aunque digan que esto lo resolvió el pueblo, pudiera conocer y pudiera votar por quiénes iban a ser ministros de la Corte, quiénes iban a ser magistrados de circuito. ¿Cuál es el magistrado de circuito? O los jueces de distrito y los jueces o magistrados o jueces menores o jueces de primera instancia a nivel estado. Entonces, ahí tenemos que está muy en duda. Primero, no podemos considerar que ello ha sido un éxito porque se habla, por una parte, de 12% de participación, pero aparte, ¿cuántos anularon, verdad? Ajá. ¿Cuántos votos nulos? Porque no supieron. Era una elección compleja, inédita, difícil aún para los conocedores. Y por eso, pues los resultados derivaron mucho de los acordeones que se dejaron circular, que se empezaron a circular. Así es que a nadie quiere que a nuestro país le vaya mal, ¿verdad? A todos queremos que a nuestro país le vaya bien. Vamos a ver esto que para mí es un experimento. Tengo una duda, fíjate, ahorita comentaste algo muy importante de que ni siquiera muchos abogados conocemos de la competencia de cada uno. Sin embargo, la última vez que salió las estadísticas del nivel académico en que se encuentra México, salimos muy por debajo de la tabla mundial, ¿verdad? ¿Cómo es posible que con ese nivel tan bajo académico que tenemos de conocimientos podamos elegir a nuestros juzgadores? O sea, podamos tener esa capacidad. ¿Es incongruente o ahorita lo pensaba y se me hace bastante incongruente que un pueblo tan ignorante como somos y como lo marcan las estadísticas, no son mis nervios y no son que yo me lo imagino, sino que hay muchas pruebas que se han hecho, muchos estadísticas, mucho trabajo de campo que se ha hecho para llegar a que México no está en un buen nivel de educación. Entonces, ¿cómo podemos nosotros con ese nivel tan ínfimo poder seleccionar unas posiciones tan importantes para nuestro país? Yo creo que además de poder elegir, yo una de las cosas que sí lo he manifestado es que ser juzgador con la competencia de que se trate, pues no es un cargo popular, no es un cargo político,
es un cargo técnico, son conocimientos, lo que te exigen son conocimientos. Ahora, hay veces se me hace difícil opinar, pero como dices, los resultados están sobre lo que ha representado la nueva escuela mexicana según la Constitución. Yo escucho cosas muy negativas y lo que brillan son individualidades, porque sí, de repente sí encontramos jóvenes o muchachos que se distinguen, pero es por su individualidad y no tanto por el plan de estudios o la capacidad o la colectividad de la que habla tanto la nueva escuela mexicana, que invita a hacer estos comunidades donde va a opinar la persona más grande de la comunidad. Está muy romántico el texto. La cuestión. La realidad es otra. No tenemos atención a nuestros ancianos. Y maestros con los que uno comenta, dice, hay veces no seguimos lo que está diciendo los planes de estudio, hay veces no lo sé, y luego el hecho de que no poder reprobar, pues antes a nosotros nos tocó de que no pasabas, pues te reprobaba y volvías a tomar al menos teníamos miedo y hacíamos las planas. Sí. Pero ahorita es una situación muy difícil. Yo que me toca platicar con maestros o con directoras de escuela que dicen de secundaria, me comentaba una amiga que fue a dar pláticas, bueno, tú tienes más experiencia en eso, Mario, de que iba a dar pláticas y que ponía a leer a niños de sexto año y hay algunos que no saben leer. O sea, ¿cómo es posible que hayan llegado a sexto año sin saber leer? ¿Cómo es posible que hayan a universidad sin saber leer? Exacto. A universidad, entonces, no saben leer. Esa es la situación. Entonces, sí le preocupa a uno. Y a mí me tocó también como maestra universitaria que de repente, oye, pues lee esto y la dificultad de la lectura. Claro que entiende uno que ahora que no hay que discriminar, que la cuestión de la inclusión es importante, pero qué tema, o sea, también si a nuestros maestros les dieran la materia de inclusión y supieran cómo trabajar, voy de acuerdo. Ajá. Pero nada más lo capacitan como maestro, no todo terreno, como maestro para niño con sus capacidades al 100, digámoslo. Y llega frente a grupo y automáticamente en ese momento ya es un maestro inclusivo porque le pusieron un niño con Down, porque le pusieron con 2, 3, con DDA, que ahora están de moda bastante los estos diagnósticos y todo el mundo llega con su niño tiene esto y me lo tratas especial, ¿no? Y el maestro corre con esa suerte y en particular en nuestra retícula de Tamaulipas es una pena. Todas las escuelas que son normales superiores, universidades, institutos que te capacitan y te facultan a un maestro, no le dan la materia de mediación lectora. ¿Cómo esperas que el maestro vaya a establecer ese puente de amor como nos pasó a nosotros? ¿Verdad? Tuvimos grandes maestros, no somos más que el resultado de nuestros buenos maestros y de ese amor que nos dieron, porque como dice Claudia, ¿cuál miedo de que fueras a reprobar? Desde el principio sabías de que estabas entrando al próximo año, de que tú no podías reprobar. Y que había muchas oportunidades y que te podías quedar en extra clases. Y si no haces esto, iba a ser 2, 3 tareas. Y donde reprobaras el examen de mes, te iban a llover otros 2 más. O sea, teníamos y además tenemos que tener consciente que pasamos la pandemia y que no todos los niños que estaban en escuela tenían la posibilidad de tener acceso a tecnología que permitieran seguir adelante en la cuestión de las clases. Entonces hay una disparidad, obviamente, entre los que pasaron a curso superior y si algunos no tenían Pero o sea, el resultado es que todos pasaron el año académico, ¿no? Para evitar el rezago escolar. Y bueno, y pues ahí está. Pues no nos salgamos del tema. Ya íbamos por ahí. Sí, luego hablamos de la educación, que realmente nos hace mucha falta, pero bueno, pues es lamentable, pero continuemos con nuestro tema que nos atañe ahorita, con la licenciada Emilia Vela. Y estábamos viendo los cargos de elección popular, en lo particular, ¿cuáles eran los que habíamos elegido ahorita? El cargo, te regresa a estas últimas elecciones en Poder Judicial, pues a nivel federal,
pues los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que es la Corte Constitucional, es la última instancia. O sea, ahora sí que cuando ya no pasaba nada aquí, ¿quién podrá ayudarnos? Íbamos a ir con ellos. Con la Suprema Corte. Ya de la molestia. Ya están los magistrados de circuito que en materia que son de manera colegiada, tribunales colegiados de circuito, porque son 3 los que resuelven cuestiones de materia. Por ejemplo, en el caso de las resoluciones que se dictan, vamos a suponer por el Supremo Tribunal de Justicia en el Estado en un asunto, haz de cuenta que lo conoció, vamos a hablar de un juicio de declaratorio de propiedad o una cuestión civil. Hay un juez de primera instancia local que es el que resuelve. Si alguna de las partes involucrada en ese juicio, porque hay una parte actora, una parte demandada, se inconforma con la resolución emitida por un juez de primera instancia, que podríamos decir de materia civil, de los que hay aquí en Reynosa, entonces está haciendo uso del recurso de apelación y se va al Tribunal de Alzada. ¿Cuál es el Tribunal de Alzada? El Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, ¿verdad? Él conocerá y resolverá contra esa resolución que dicte si una de las partes siente que se le violaron, o sea, derechos fundamentales, que no se observaron los derechos contenidos, sus garantías individuales, que está violando la Constitución. La opción es un juicio de amparo directo ante un tribunal colegiado de circuito. Entonces vemos como una competencia que inició localmente y aquí en la ciudad se va a un tribunal de alzada o un tribunal superior, y agotándose la instancia local se va al tribunal colegiado de circuito, que conocerá de ese recurso. Ahora, una detención irregular, ¿verdad? Una orden de aprehensión que no cumple los requisitos que señala la ley. Bueno, ¿cuál era la opción? Ahorita ya se está también dudando de su, oye, pues vamos a promover un amparo para no ser detenidos, porque pues no he cometido ni un delito y eso. ¿Con quién? Con el juez de distrito. Que aquí hay jueces de distrito y también hay tribunal colegiado en Reynosa. Entonces vemos de la emisión de un juez de una orden de aprehensión puede ser, si se considera que está violando los derechos humanos o las garantías de una persona, se va al juicio de amparo, que conocerá un juez de distrito, que es de materia federal. Los amparos son competencia federal. Amparo indirecto, en este caso, es que es demasiado complicado como para que la gente lo entonces asimile y lo pueda votar. Todos esos cargos a nivel federal tuvieron la determinación de que la mitad se iban a elegir por cargos de elección popular, ¿verdad? Por la elección popular, y la otra queda hasta el 27, donde va a haber una nueva elección. Aquí en Tamaulipas, nuestro gobernador consideró que fue el primero, tenía hasta el 27 para adecuar la ley, para adecuar la Constitución y para ir a una elección popular de juzgadores. Pero no, fue el primero que decidió que todos los jueces y todos los magistrados iban a elección popular. Y fue el primero que sacó acordeón. Esa es la cosa. Entonces, lo dije aquí yo. Se modificó todo, o sea, la elección es para todos los jugadores. Claro que se les dio oportunidad a los que estaban en funciones de que participaran. Y por eso en las boletas pues nos encontrábamos, porque eran propuestos, hubo convocatoria pública, algunos lo hicieron con el Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo o con el Poder Judicial. Entonces por eso nos encontrábamos en las boletas que unos eran propuestos por el Poder Judicial, unos eran propuestos por el Poder Legislativo, otros por el Poder Ejecutivo y otros que estaban en funciones y además habían sido propuestos. Entonces esa es la cosa. Pero también lo que causó risa en el extranjero, pues bueno, hay una evaluación, hay una selección, pero como nada más puedes mandar 3
bueno, pues entonces, como eran muchos, pues vamos a hacer una tómbola y el que salga en la tómbola. Y entonces, ¿dónde está la elección Sí. popular? Entonces, ese filtro de tómbola, pues, ¿de qué se trata, verdad? O sea, yo me acuerdo, lo comentaron, lo pasaron mucho de que en la Universidad de Estados Unidos pues causaba Mucha risa, risa. pues ¿cómo qué seriedad? Y luego se eso? les caían las bolitas. Sí. Entonces, esa es una de las cuestiones. Ahora, eso es lo del Poder Judicial a grosso modo, a una forma muy amplia, muy general. ¿Qué pasa? Para modificar la Constitución, no sé, o sea, tú puedes, el Congreso, vamos a decir el Congreso, la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, como la Cámara revisora de las, si tú quieres modificar una ley con la mayoría, ¿no? 50+1. Pero si tienes que modificar la Constitución, necesitas una mayoría calificada, las 2/3 partes, y que aparte esa también esa proporción de estados aprueben esa reforma constitucional. Entonces, ¿qué sucedió? Pues bueno, que 3 senadores que habían sido electos por un cargo, por una coalición distinta a lo que era Morena y sus aliados, pues se fueron por las distintas razones. Esos tres senadores, esos 3 senadores los llegaron ahí por un voto popular que optó votó por una elección distinta o por un partido, por un una color coalición distinto. distinta a lo que era el partido oficial. Ajá. Entonces, ¿hasta qué punto es válido que una persona en lo individual que llegó al cargo por una coalición distinta a la que tiene la mayoría simple, se vaya y vote a favor de él? O sea, votamos por ti porque representabas a otro partido, ¿verdad? A otra coalición distinta. Fueron 3 que se fueron para allá y con eso lograron la mayoría calificada que se requería para modificar la Constitución y poder reformar, hacer que la elección del Poder Judicial fuera por voto popular. Y también decirle a los estados, tienes tanto tiempo para modificar tu propia Constitución y tus propias leyes reglamentarias, y que sea de esa manera. Muy, muy interesante. Y si estábamos en duda, creo que ahorita ya nos estás disipando cualquier duda de la situación por la que nos quiere llevar el país. A veces no queremos hablar de más o de menos o simplemente externar nuestro sentir cuando palpamos todas estas irregularidades, ¿sí? Pero es imposible no externar nuestro sentir con todas estas irregularidades. Tú eres una conocedora por toda tu trayectoria de este tema y te agradecemos bastante que estés hoy aquí. Sabemos lo complicado que es para ti como figura pública tratar de ser muy 100% imparcial y no manifestar lo que uno sí manifiesta, ¿verdad? Las irregularidades, lo mal que se llevó la elección, lo incongruente que fue esta elección, lo de sí o sí quedan los que yo quiero, porque son los que necesito, con tómbolas, con paridad de género, porque ya habían ganado unos y ahora vamos a ver porque la paridad de género esto y porque la paridad de género el otro. Y entonces se trataba de sí o sí van a llegar los que necesitamos que lleguen, ¿no? Pero desgraciadamente. En desagravio del INE, que le correspondió, me llamó la atención que ahora con la calificación de los ministros de la Corte, fue una votación dividida, 6-5, ¿verdad? O sea, 5 estaban de no validar la elección de los ministros de la Corte porque consideraban que de los distintos acordeones que se circularon, coincidía el 80% con los que habían quedado.
de ministros. Entonces, y lo manifestaron y se opusieron desde antes, pero ganó la mayoría, ¿no? Por una diferencia de un voto, se validó la elección de ministros de la Corte. O sea, vamos a darle el beneficio de la duda. O sea, te dices, el que más votos tuvo, pues nadie lo conocía. O sea, yo nunca había escuchado hablar de él. No, yo no conozco sus obras. O sea, no me interesa su nombre ni su prestigio. Su prestigio sí, pero no conozco nada de él. Entonces, no sé qué ha hecho por México. la cuestión es, vamos, le digo, pues le daremos el beneficio de la duda, pero no es empezando a decir, no voy a usar la toga porque para más cercanía del pueblo, por eso. La toga tiene un sentido, tiene un símbolo, tiene una razón de ser. Tú no, como decían y con mucha razón, personas que han vivido, que han sufrido para poder acceder dentro del Poder Judicial Federal, no has sufrido eso, o sea, no sabes lo que representan los exámenes y toda la preparación y los cursos. Ahora, una experiencia limitada a cierto área de conocimiento. México es un país con muchas complejidades, ¿no? Entonces, pues no sé, esperemos que estén a la altura de lo que exige un país como México. Dice, bueno, es que hay que quitar algunos dicen que la Suprema Corte, y le dije, a algunos que me decían de la toga, les muestro una foto de Venezuela donde está Maduro recibiendo, y están de toga. Le digo, los únicos que no usan toga, y saco una foto del Tribunal Popular de Cuba. O sea, ¿eso es lo que queremos? O sea, México es otra cosa. Además, yo creo que muchos Méxicos, o sea, trabajar ahí con el exquisito ayuno, no es lo mismo. Tú nos estás comentando ahorita, pero tú has sido magistrada por elección, has estado por una convocatoria, has estado ratificada por un senado, me explico, para ejercer ese trabajo, porque tienes una carrera y aún así ves difícil cómo hacer, y hablas de tu área de competencia, que Tamaulipas es a quien has dedicado tu vida, pudiéndolo hacer en muchas partes, porque la Constitución te faculta para trabajar donde quieras, pero tú elegiste trabajar y hacer muchas cosas por Tamaulipas. Ahorita hablamos más a detalle de eso, pero con conocimiento de causa, sabes de lo amplio que es nuestro México, y una persona con el exquisito ayuno llegar al puesto y nada más conoce una perspectiva, va a estar bien difícil. Qué noble decir que esperemos que se pongan las pilas, supere las expectativas, las pocas expectativas que hay, y que lo dejen trabajar, porque esa es otra. Tenemos 3 ministras que estaban en el ejercicio del cargo. Entonces, que conocen y de distintos niveles, porque, fíjense, yo, aunque se habló mucho de la ministra Yasmín Esquivel por la cuestión de que se puso en duda sobre la autoría de su tesis de doctorado, a esa mujer yo la he escuchado hablar y es una mujer muy capaz, muy inteligente y como mujer en cuestiones de derechos de la mujer muy bien. Nada que tiene que ver, o sea, la otra señora, Lenia Batres, ¿no? Entonces, pues decías, no es, pero, o sea, vamos a ver los otros, vamos a ver si los dejan trabajar, porque cuando has tenido varios años en el ejercicio como ministra, como es el caso de Esquivel o como es el caso de Loretta, que Loretta tiene una trayectoria dentro del Poder Judicial, pues vamos a ver. Claro, imagínate, me venía a la mente, imagínate un presidente que diga, no quiero la bandera presidencial, la banda presidencial que te ponen cuando asumes el cargo de nuevo presidente de la República Mexicana. O sea, la banda presidencial es un símbolo de que pues eres el presidente, eres la máxima autoridad, ¿no? Es el ser el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es
es algo similar a ser el presidente de la República, nada más que no por el lado popular, bueno, no antes por el lado popular. Entonces decir, no quiero la toga, es no saber ni lo que vas a representar. Ahora decir, no, yo no quiero la toga porque yo quiero estar más cerca del pueblo. Tú no eres del pueblo. ¿Por qué? Porque tienes que ser 100% imparcial. No puedes tener ese acercamiento como lo tiene un servidor público puesto por el populismo. Trae la guayabera y entonces va con los de guayabera. No puedes, o sea, de los tú eres indígena, el presidente de la Suprema Corte, tienes que tener, para empezar, poco roce, porque entonces vas a agarrar la balanza de la justicia y la vas a inclinar hacia un lado. Se pierde la imparcialidad. Entonces, justamente cuando te pones la toga, te da esa separación y entonces te identifica como la máxima autoridad, que eres 100% imparcial, que tienes esa balanza de la justicia en tus manos y que no vas a permitir que se penetre más allá. ¿Por qué? Porque entonces vas a perder esa imparcialidad. Es muy lamentable que esta persona no tenga conocimiento de cuán importantes son los símbolos que se manejan en el país, porque eso es muy importante, es tan importante como nuestra bandera, tan importante como nuestro himno nacional. Es lamentable que no identifiquemos en nuestro rubro, en nuestro quehacer, nuestro principal estandarte. Claudia, nada más que hay otra cosa que he aprendido en estos últimos años, la distracción. Sí. A lo mejor nos lo hacen para distraernos de lo importante y lo esencial. O sea, entonces nos vamos por la toga. Por la toga y nos estamos olvidando un poquito de lo irregular que estuvo la designación y elección, ¿no? Entonces, yo es lo que pude aprender en el sexenio anterior y esto, o sea, cómo utilizar la distracción, la polarización también. Obviamente porque llega un momento en que uno, si estás preparado, si tienes un posgrado o algo, ay, no eres del pueblo. Porque pues ya, o sea, entonces esa polarización y esas distracciones, hubo muchas distracciones que nos hacían desviar nuestra atención, ¿verdad? Y entonces yo no sé si esto también forma parte, porque hay la iniciativa, ¿verdad? No es nada más la postura del virtual presidente de la Corte, sino la iniciativa para quitar la toga que están presentando unos legisladores, ¿no? Y hay una iniciativa de ley para modificar y que no tengan que traer la toga. Recuerdo que acabo de ver una noticia, que soy bien poca de ver noticias porque me afecta mucho mi cerebro, luego nomás estoy pensando en esas cosas, pero acabo de ver una noticia donde justamente los del PRI, ¿cómo se llama el presidente del PRI? Alito. Bueno. Él con un grupo, me imagino que de priistas, ¿está impugnando o está tratando de impugnar estas elecciones? Sí, la cuestión ¿qué impacto puede tener? La cuestión, mira, el tribunal, la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación, que es la que resuelve los asuntos más trascendentes, gobernador, presidente y todos los asuntos más trascendentes en materia electoral, ¿verdad? Y que le correspondería conocer esto, su integración normal era de 7 magistrados. ¿Qué sucedió? Que 2 que se les terminó el periodo, durante buen tiempo no los propusieron, que deberían de ser propuestos, votados por el Senado, ¿no? Sí. Negociados y aceptados, ¿verdad? Sí. Los que fueran, por una convocatoria pública, que antes era lo que se usaba para designar magistrados, ¿no? Convocatoria pública que te analice que la Suprema Corte, el ensayo, en fin, había una serie, un procedimiento. ¿Qué pasa? Que se quedan 5. Y de esos 5,
3 bien identificados con el régimen. Entonces, por más que los otros 2 querían hacer algo, la mayoría siempre la tenían los 3. ¿Y los otros 2 don tanto? No los designaron, no los designaron. No, ahí o está sea, hueco, fueron está casi acéfalo. 2 años sin designación, ahora fueron por elección popular, pero ahorita todavía no pueden resolver porque pueden todavía no ejercer. asumen. Entonces, esa ya los mismos noticieros decían, ya es previsible lo que van a decir estos 3 magistrados electorales. Ya sé. Porque los otros 2 siempre, las propuestas que hacían los otros 2, que son gente brillante, una mujer y un hombre, pues no, mientras afectara al régimen. Entonces, eso da temor, porque entonces un ciudadano común que se oponga a lo que hace el Estado, o sea, ¿quién lo va? O sea, ¿quién lo va a proteger? ¿Quién lo va a Pues sí, proteger? precisamente los juicios de amparo, y luego les han quitado también, han hecho reformas. Entonces, ¿a quién van? O sea, ¿quién nos va, ¿quién nos va a proteger? ¿Y Ya quién no hay podrá quien. defendernos? Lo dice Exacto, Chapulín. entonces, ¿qué? Ya se murió. A mí me gusta, no me gusta, digo, a mí supongo que esto va a escalar hasta la Corte Internacional de Derechos Humanos, pudiera ser, ¿verdad? Que esto escale a nivel internacional. Ojalá y que entonces pase algo. que esa sea la presión. Yo no creo que se vea bien a nivel internacional, y no se ha visto bien una elección popular. Tengo entendido que uno de los países que tiene elección popular en cuestión de juzgadores es Bolivia, y no le ha ido muy bien. Entonces, vamos a ver, yo dije, no, sí voy a ir a votar, voy a hacer mi propio acordeón con los que estén en, ¿cómo se llama? De los ministros, de los aspirantes a ministros de la Corte, quienes tengan experiencia, quienes sean magistrados actualmente de tribunal, y que sean de todo el país, no nada más de la Ciudad de México, porque creo que 1 o 2 no son de ahí, o sea, que sea de todo el país. Pues que uno de Jalisco, uno de Nuevo León, o sea, escogí, pero con experiencia. Y de los demás que no conozco, pues me voy a ir por los que están en funciones o fueron propuestos por el Poder Judicial, y de los de aquí, pues los que conozco, ¿no? Claro. Entonces, pero dije, sí, voy a votar, porque muchísima gente me dijo, no, yo que voy a votar. Yo no voté. O sea, no, sí, particularmente muchísima yo no gente voté. en la familia y todo que no. ¿A qué vamos si no sabemos ni de qué se trata? No, y si juegas, el que se lleva se aguanta. Sí. Ajá. Sí, y si no juegas, pues ahora cómete todo eso. Sí, no, entonces, para donde voltearas. Sí. Esa es la. Me gustaría que habláramos un poquito sobre el tema de la función de la mujer en el tema político. Bueno, ahora, Emilia, ¿nos puedes hablar un poquito de lo que le ha pasado a la mujer en estos últimos años a través del empoderamiento que ha vivido en materia electoral? Fíjate que aquí tu compañera voy a cumplir 51 años de que terminé mi carrera profesional. Wow. Y el año pasado que celebramos el 50 aniversario, fui invitada a que yo hiciera uso de la palabra ante mis compañeras. Éramos muy poquitas mujeres, el 10% de mujeres. Y nosotros concluimos la carrera en el 74. Yo tenía 20 años porque había entrado muy jovencita, y luego pues prepa de 2 años, entonces no necesitabas tener 6 años para entrar a primaria, en fin. Entonces terminé 20. Y yo les comentaba que todavía cuando terminamos en junio de 1974 no se había igualdad jurídica de la mujer, que la igualdad jurídica fue por la presión internacional que tuvo México, y en diciembre de 1974 se modifica la Constitución para dar una igualdad jurídica a la mujer. Los movimientos de liberación femenina que se empezaron a dar a nivel internacional, pues presionaron, y en 1975 México fue sede de la primera conferencia de la ONU sobre el estatus jurídico y social de la mujer. Año Internacional de la Mujer se conoció entonces. Pero el derecho al voto se había logrado después de muchísimos años, desde 1953.
octubre, 17 de octubre al fin, pero había habido años de lucha para que se reconociera el derecho del voto y con ello la titularidad de derechos políticos. ¿Cuáles son los derechos políticos? El derecho a votar, el derecho que voten por ti y asociarse con fines políticos, y ahora pues se ha encontrado con lo de la revocación, las consultas populares que se han modificado en la Constitución. Entonces, en ese 1975 se modifican las leyes locales, por ejemplo el Código Civil, que hablaba cuáles son los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio. Hasta 1975 el hombre era el cuidado, proveer, ¿no? A la mujer el cuidado y dirección del hogar, y a otro el sostenimiento del mismo, ¿no? Y entonces dicen ya, las obligaciones son para los dos. ¿Y qué sucede? La corresponsabilidad entre hombre y mujer pues ha tardado muchísimo, ¿no? Claro. Ha tardado muchísimo porque fue mucho la mujer que salió a trabajar, que es cabeza de familia, que ayuda al sostenimiento del hogar, y sin embargo no se daba la corresponsabilidad en el cuidado y atención del hogar por parte del hombre. Aun cuando cada vez se involucra más en la casa, la brecha en cuanto a las horas que la mujer le dedica al hogar con respecto al hombre sigue siendo mucha diferencia, ¿no? De 20 horas el hombre, 70 la mujer, y cuestiones. El hecho de que le dieran el voto a la mujer no significó que ella accediera con mayor facilidad. Entonces tuvieron que pasar la suscripción de derechos de tratados internacionales sobre derechos humanos. Los derechos políticos son derechos humanos. Y un derecho humano es que la mujer esté en igualdad de circunstancias para acceder a un cargo de toma de decisiones. Entonces, pero eso tardó mucho. ¿Qué pasa? En los años 90, en el 93, en el 96, le dicen a los partidos, en las leyes reglamentarias, o sea, ley electoral, que procuren incluir más mujeres en sus candidaturas al principio. Sugerencia. Bueno, en eso en 1993. En 1996, pues hasta un artículo transitorio que dice que traten de que no exceda del 70% de un mismo género. Y sí, cumplieron. Pusieron a las mujeres como suplentes, pusieron a las mujeres en los distritos que sabían que perdían. Entonces, eso era lo que pasaba. Ya como una medida afirmativa o una acción positiva que se conoce y que empieza apenas a surgir en los 60 en Estados Unidos para la población afrodescendiente, de tener ciertas cuotas, ¿no? Entonces se introducen las cuotas de género. Y decía, bueno, que el 70%, que no exceda no excede el 70% de un mismo género, y el 30%. Pero hay dos maneras de ser legisladora, una por mayoría relativa, el que anda haciendo campaña, y otra por representación proporcional, que es, estás en las listas que presentan los partidos políticos, ¿no? Entonces, dependiendo del voto que saque ese partido o coalición, es la posibilidad del número de legisladores que entran. Entonces, pero en los de mayoría relativa decía, bueno, si es producto el candidato de un proceso, no tienen por qué cumplir las cuotas. Y por supuesto, bajo protesta decir que eran producto de un proceso democrático al interior del partido. Entonces, con eso, pues muchas mujeres no entraban, ¿no? Entonces, es hasta el 2014 que se modifica la Constitución en aquello que hoy se llamó Pacto por México con Peña Nieto. Primero en 2012 hubo la posibilidad de candidaturas independientes en la Constitución, pero no se habían reglamentado. Hasta 2014 se reforma la Constitución, donde se obliga a observar la paridad tanto en legisladores federales como en legisladores locales. Entonces, ya sin excepción alguna. Los partidos estaban obligados a garantizar esa paridad y proponer el 50 y 50. Entonces, se dictaron nuevas leyes reglamentarias, se crea la ley de partidos políticos, también la prohibición de que pongan a mujeres en distritos perdedores, o en los lugares donde no alcance
la representación, para acceder a una representación proporcional, y pues por primera vez, pues obviamente se fue viendo el aumento de mayor número de mujeres en los congresos. Hay que nada más recalcar que fue Peña Nieto quien impulsó esta iniciativa. La cuestión de esta y para que luego no paridad. Dar a otro. Sí. Y así como el INAPAM con Vicente Fox, y bueno, entonces, porque también creen que... Sí. Entonces, la cuestión es que el mismo tribunal electoral, que estaba gente bien capacitada, ¿verdad? La verdad, la sala superior empezó con criterios de que no únicamente como desde el 2011 se había también con Peña Nieto, o sea, sí, ¿verdad? A ver, claro, el 2011 es lo que creo que no sé si era todavía Calderón, cuando no recuerdo exacto, no, yo creo que, entonces la cuestión es que en el 2011 se modifica la Constitución para poner los derechos humanos, los tratados internacionales de derechos humanos y los derechos humanos en la misma jerarquía. Y es que los derechos humanos son progresivos en la interpretación conforme. Con ese criterio de progresividad de los derechos humanos, que espero que ahora no vamos a retroceder, por criterio jurisdiccional en las elecciones que hubo de 2014, del proceso 2015, donde hubo elecciones en el 2015, elecciones concurrentes cuando tienen lugar cuando están las elecciones federales con algunos estados, hay elecciones concurrentes cuando al mismo tiempo. Entonces se puso que también se observara la paridad en ayuntamientos y paridad vertical y paridad horizontal. ¿Qué significa eso? Sabemos que el ayuntamiento se integra, o sea, el cabildo, presidente municipal, síndicos y regidores. Bueno, alternadamente hombres y mujeres, a fuerzas. Y también los de representación proporcional del partido que no ganó, pero que tenía sus primeros, se agregan. También entonces, esa es la paridad vertical. La paridad horizontal significa que los partidos políticos, vamos a suponer que un estado tiene 20 municipios, poner de candidata a presidenta municipal o presidencia municipal a la mitad de hombres y la mitad de mujeres. Todos esos fueron que se fueron haciendo esas reformas constitucionales y criterios jurisdiccionales. Para el 2019, ya estando como quiera, ya estando el señor López Obrador pero estaba el Congreso, se hace una modificación que se le llamó la paridad en todo, para que en cualquier de los tres poderes se observe la paridad. La paridad a nivel electoral de los cargos de elección popular, de presidencia, de diputados, y es también por la interpretación conforme. Y eso influyó también la presión que significaron cuando decían, es que aquí no hay paridad cuando las candidaturas a gubernaturas también. Dicen, no, pues si un partido va a proponer 7 candidatos en el país para gobernadores, pues lo más cerca de la mitad que también sea mujer. Hacerlo así, observar la paridad conforme a la paridad en todo. Cuando lo aprobaron los estados, nomás hubo 3 estados que no lo aprobaron inmediatamente. Uno de ellos es Tamaulipas, por supuesto. Y hasta después vendría. En Tamaulipas, yo todavía antes de que ya cuando salió Cabeza de Vaca, designó a 2, pero era el único estado en toda la República que no tenía una mujer magistrada. El único estado, así. Y entonces en eso, y ahorita muchos estados ya han regulado la paridad en todo. Tamaulipas no. Aunque ahora con las elecciones... ¿Por qué estamos con ese rezago nosotros? Pues habría que preguntar. Debemos entender que así como a nivel federal uno de los principales que tienen derecho constitucionalmente a presentar una iniciativa de leyes, pues el presidente de la República, la presidenta de la República, en el estado el mayor legislador es el gobernador.
el que presenta sus iniciativas. Si no hay voluntad política, pues difícilmente, o sea, va a haber, pero sí observamos, y aunque ha habido mucha inconformidad por eso, de que se trató de encontrar la paridad en la elección de juzgadores. Nada más que en algunos casos, como es alternadamente, por ejemplo, hubo casos que nada más eran 5 los cargos que se tenían que elegir. Vamos a decir, no sé, que no me acuerdo si fue Tampico donde lo leí. Resulta que el que quedó afuera, por ser hombre, tenía 10,000 votos más que la mujer que quedó adentro. Porque aquí en Reynosa hubo algo semejante, pero por 100 votos de diferencia. O sea, la mujer tenía 100 votos menos, o un poquito menos que el hombre que quedó fuera. Pero en el sur, 10,000 votos de diferencia. Entonces dices, sí, queremos la paridad, pero no así, ¿verdad? No así. O sea, yo he luchado por la paridad y estoy en contra de paridad. Pero has dedicado gran parte de tu vida, sí, tu tesis doctoral versa sobre los derechos de la mujer. De derechos políticos, más que todo, mis temas de investigación fueron relacionados con eso. Lo has abrazado, Yora. No, sabemos que está difícil. Tamaulipas también fue el último estado que abrazó la ley de la diversidad, porque ya no le quedaba de otra, ¿sí me explico? Y fue el último estado en quitar la epístola de Melchor Ocampo. Sí, doctor. ¿Qué dices? ¿Cómo es posible? Fue escrita en el siglo XVIII y fuimos en el 2016, se vino quitando la epístola de Melchor Ocampo cuando ya, o sea, en ninguna parte. Y si lo fuimos, qué vergüenza. O sea, de veras, hay que ofrecer una disculpa pública, así como nos piden una disculpa pública por el penacho y todo. Vamos a hacer esas disculpas públicas por todas las barbaries, por todas las el dolor tan grande que le causamos a la mujer y que se le sigue dando, pero mientras haya personas como tú, este ejemplo tan grande que nos das, no solo de resiliencia ni de sororidad, sino de una buena cuna, no es nada más el origen. Es donde uno ha vivido lo más bonito, donde están los amigos, donde está esa familia, donde elegiste el lugar para vivir. Encontraste todos esos aprecios, esa gente que te quiere tanto de Reynosa. Otra de tus identidades en la de la cultura, que a veces es muy abandonado y andamos buscando, ahora sí, ¿quién podría ayudarnos? Otra vez citando a este hombre, ¿quién podría decir, ¿por qué lo hacemos propio? Solo una persona que tiene desarrollado tan alto el espíritu, que sabe lo que es la bondad, la justicia, puede decir, cooperemos, hagamos este trabajo en una asociación tan longeva como lo es el Ateneo de Reynosa, que le debemos bastante. Gracias a él pudimos hacer nosotros muchas cosas. Sí, y los que vienen, ¿verdad? Pero teniendo personajes como tú hoy, agradezco mucho que nos hayas aceptado, darnos la patada, ¿verdad? Esperamos tenerte nuevamente, pero sobre todo seguir aprendiendo y compartiendo a nuestras audiencias de esta manera tan cálida como lo haces y con esa voz tan dulce que tienes. Sobre todo preparada, pero no es lo mismo que te lo digan en un tono donde te hacen sentir incómodo por no saberlo. Eso lo padecimos tanto en México. Ustedes ignorantes, es que no conocen, y era siempre lastimar al que no conocía. Ahora, desde estos tiempos tan nobles, porque tenemos que verlos así. Yo me pongo del lado de los nobles y me junto con los buenos. Bueno, yo te voy a decir que ahorita estoy leyendo un libro que me regalaron y me doy cuenta, ay, qué ignorantes. Así es que, Alexa, ¿qué significa esta palabra? Mira. Sí, Alexa, ¿qué significa esto? O sea, ahí tengo cerca a Alexa y me aclara, porque estoy subrayo, digo, ay, esta palabra o sea, demasiado intelectual las cosas. Le digo, también acabo de terminar, yo creo que me tardé 2 años en leer Las trampas de la fe de Octavio Paz, demasiada erudición, y también había palabras de que, ¿qué significa? Yo no lo acabé, yo le tuve mucho aprecio, lo veía y todo, y me acercaba y decía, 2, 3 hojas, vamos a ver hasta dónde llego. Sí, por eso tardé 2 años. Sí, porque también te obliga a otros pensamientos. Sí. Pero
Claudia, cuéntanos. Sí, cómo pues viste. Emilia, un placer. La verdad es que, como dices, todos los días aprende uno cosas nuevas. A mí me da mucho gusto que hayas podido estar aquí, que nos compartas un poquito del gran conocimiento que tú tienes en esta materia, que es electoralmente hablando. Quisiera que no fuera esta la última vez, porque siempre nos quedan a deber, ¿verdad? Sí. Siempre quedamos a deber, siempre nos quedamos con esas ganas de querer que nos sigan platicando más y más de todos sus conocimientos. Para nosotros que vamos incursionando en las leyes, realmente ahora sí que sintiéndolas y viviéndolas, pues siempre va a ser un placer tener personajes como tú. Sí, de gran trayectoria. Gracias por la invitación. De gran trayectoria y pues nada más que agradecerte. Tiene las puertas abiertas aquí este programa. Agradecemos mucho que seas nuestra madrina de esto que están haciendo apenas, que está en pañales, que hemos estado gestando por un buen rato y que bueno, por fin se nos dio. Mario no quería que fuera otra más que tú, la primera persona. Te tiene un gran aprecio y por ende pues yo también, porque te he aprendido a conocer por él, ¿verdad? Que habla maravillas de ti. Yo agradezco bastante, enormemente, que nos des esta oportunidad y que bueno, no nada más a nosotros, sino al público que nos escucha también, le compartas de tus conocimientos, sepan que Emilia Vela, aparte de ser una mujer muy altruista y un ícono en Reynosa, también es muy preparada, y que seas ejemplo de muchas niñas y niños que apenas están decidiendo incursionar en este tema de la justicia en México, y no le tengan miedo, o sea, es bien bonita. Es bien bonito esto, es súper bonito. Estamos pasando tiempos difíciles, sí, pero eso todavía está más bonito, porque no es color de rosa. Así es. Nos ponen las trabas que nos ponen. Y yo creo que los próximos juzgadores de México, los que vienen pujando las generaciones, van a ser quien les toque hacer estos ajustes en esta nueva manera de impartir justicia en nuestra república, y van a ser quienes decidan para dónde se va el barco, ¿no? Yo creo que ahorita traemos el oremos bien perdido, pero yo creo que estas generaciones que vienen lo van a retomar, porque traen ganas, muchas ganas, y yo los veo de sacar la casta por México, ¿verdad? Y pues bueno, agradecida una vez más porque estés aquí con nosotros. Gracias, Mar. Gracias, Claudia. Bueno, nos despedimos, estamos nosotros los martes, nos vamos a volver a ver con el favor de Dios. Perdón que te interrumpa. Dime. Nada más, Emilia, unas palabras para nuestro público, para que te despidas y ¿con qué te despides de nuestro público también? Hay que aprender. Hay que luchar, hay que no desfallecer, porque si los primeros obstáculos que se nos presentaron hubiéramos dicho ya no hubiéramos hecho nada. Es correcto. Así es que a seguir adelante. Así es. Bueno, pues grandísima. Con eso nos quedamos y nos vemos el próximo martes con el favor de Dios aquí en Los Abogados con Claudia Romero y Mario Treviño. Aquí en el Búnker, la radio por internet. Muchísimas gracias. Gracias.